¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Maps, Amazon, el smartphone, el smartwatch. ¿Cuánta información revelamos sobre nosotros mismos a través de los cientos de servicios online y de dispositivos conectados que usamos diariamente? ¿A dónde van a parar esos datos? ¿Qué hacen con ellos las empresas y los gobiernos? ¿Cómo hemos pasado a ser una mercancía con la que comercian los gigantes tecnológicos? Para buscar una respuesta a todas estas preguntas, tenemos hoy con nosotros a Paloma Llaneza. Es CEO de Razona Legal Tech, consultora tecnológica experta en identidad digital. Hola Paloma, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí en este programa para poder hablar contigo sobre privacidad, sobre los datos, que es un tema que yo no sé si nos preocupa, pero que creo que debería preocuparnos mucho. Tú, Paloma, eres abogada, auditora de sistemas, consultora de seguridad, colaboradora habitual del diario El País y también escritora. De hecho, tu último libro que acabas de publicar recientemente es Datanomics. Todos los datos personales que das sin darte cuenta y todo lo que las empresas hacen con ellos, del que vamos a hablar luego a lo largo de la entrevista. Paloma, detrás de todos estos títulos y cargos, ¿quién es en realidad Paloma Llaneza? Bueno, las preguntas existenciales para comenzar la entrevista, ¿no? Me parece... Sí. Bueno, pues no sé, la verdad te diría que creo que soy una buena persona. Me definiría así. Uh-huh. ¿Y cómo has llegado a este mundo de la ciberseguridad? ¿Qué te llevó a interesarte por él? Bueno, yo estudié la carrera de Derecho en la época del Pleistoceno prácticamente. Y bueno, pues me aburría estudiando Derecho. Esto me matarán todos mis compañeros de profesión. Y bueno, pues había la posibilidad al lado de la facultad donde yo estudiaba de estudiar un grado medio de informática. Y bueno, y lo estudié. Era la época de los COBOL, de los Pascal, de los grandes lenguajes de programación. Y bueno, todo aquello pues de alguna manera reflejó un carácter curioso que tengo. Y me hizo esta especie de cosa rara que soy de entre abogado y consultor y experto en ciberseguridad. Todo se fue produciendo de una manera un poco natural, orgánica. Si te dijese que había un plan maestro, la verdad es que no lo había en absoluto. A toro pasado es sencillo explicar las carreras, pero fue todo un poco por casualidad. Bueno, tú que eres de mi quinta más o menos, seguro que habrás visto aquellas viejas películas de Tarzán de Johnny Weissmuller en la que aparecían esos pobres salvajes que cuando les hacían fotos huían porque temían que les robara el alma. Y ahora, ¿qué es lo que nos roban nuestros teléfonos móviles? Pues el alma, exactamente eso. Es decir, ni más ni menos que el alma, porque si lo que pensamos en lo más profundo de nuestro ser es lo que somos y lo que sentimos es lo que somos, pues sin duda alguna, y no creemos que existe un alma inmortal independiente de todo eso, ciertamente los teléfonos nos están robando nuestra propia identidad. Porque yo imagino que verías en su día, hace más de 20 años, la película del show de Truman. ¿Te acuerdas de este personaje que vivía en una especie de reality show donde grababan cada segundo de su vida y lo iban difundiendo en televisión? Y yo recuerdo que salíamos del cine espantados, ¿no? Y comentábamos, ¿te imaginas que toda tu vida estuviera al alcance de todos los televidentes? Y lo paradójico es que hoy vivimos así, pero voluntariamente, con nosotros mismos y lo que es incluso peor, yo creo, con nuestros hijos. Compartimos mucho más de lo que los productores de aquel show de Truman llegaron a soñar. ¿Qué ha cambiado en estos 20 años? Bueno, primero ha cambiado que el show de Truman era una intrusión muy leve en la vida de Truman. En realidad, Truman tenía cámaras en todas partes, pero por lo menos el cuarto de baño lo tenía privado.
y no sabíamos exactamente qué pensaba Truman, sabíamos lo que hacía en cada momento, tampoco teníamos con total exactitud lo que sentía Truman, más allá de lo que los guionistas querían hacernos ver. En realidad, ahora lo que ha cambiado es que tenemos una cosa en el bolsillo, entre otras muchas cuestiones, pero fundamentalmente el gran cambio de paradigma se produce con los smartphones, la inteligencia conectada en tiempo real en nuestros bolsillos. Y eso es algo que se produce a partir del 2007, cuando se presenta el primer modelo de iPhone. Es el momento en donde tenemos movilidad, tenemos datos, enorme cantidad de datos, y esa enorme cantidad de datos es óptima para el entrenamiento de inteligencias artificiales, que sin este volumen de datos no hubiera tenido sentido. Así que desde el show de Truman han cambiado muchas cosas. ¿Y ahora tú crees que vivimos en una especie de reality show de vida para el postureo, para la búsqueda de aprobación, la búsqueda de likes? Bueno, yo creo que hay una parte de exhibición de los seres humanos, pero sin duda alguna lo que no se da cuenta la mayor parte de la gente que usa este tipo de redes sociales o este tipo de elementos es que más allá del postureo, más allá de lo que tú quieres mostrar, la máquina que está detrás sabe quién eres en realidad. Sabe que eres un pobre desgraciado, que has hecho 55 fotos antes de publicar la auténtica, o que has aplicado 33 filtros para salir mejor. Toda esa información es la que es realmente valiosa, no la que sale en la foto finalmente publicada. Esto me recuerda a otro programa de televisión que empezó en los años 2000, que arrasó en España, que era el Gran Hermano, ¿no? Que dio comienzo al concepto de la telerrealidad. Y diríamos que hoy Google es el Gran Hermano definitivo. Bueno, yo creo que Orwell se quedaría patidifuso de pensar que el Gran Hermano no es un ser controlador que viene desde el Estado, un ser político, sino que nosotros de manera voluntaria hemos dado toda esa información y que estamos encantados. Es decir, lo sorprendente es la falta de reivindicación de la ausencia de privacidad que tenemos. La troyanización de nuestras vidas por parte de Google es manifiesta y es impresionante, no solo en todos los servicios que usamos de Google de manera voluntaria o aparentemente voluntaria, sino desde que más de un porcentaje altísimo de los teléfonos en este país, de los teléfonos inteligentes, llevan un sistema Android incorporado. Por lo tanto, el sistema Android es prácticamente llevar a Google en nuestras vidas de manera permanente. La capacidad que tiene de rastrearnos y de saber de nosotros es infinita. Controla buena parte del mercado publicitario, está prácticamente detrás de todas las aplicaciones gratuitas de otros fabricantes en los marketplaces. Si hay algún gran hermano definitivo, ese es Google y el gobierno chino, sin lugar a dudas. Porque ahora precisamente mencionabas, ¿no?, aplicaciones gratuitas. Y, a ver, dicen que lo único gratis en este mundo es el amor de una madre, ¿no? Y a veces alguno podría pensar que ni eso. Entonces, cuando estamos usando servicios supuestamente gratuitos, y ya no solo de Google, ¿no?, sino de Facebook, en fin, de todos los demás, ¿cuál es el verdadero precio de usarlos? Bueno, siempre se dice que son los datos, y es cierto, y la gente cree que son solo aquellos datos que uno da voluntariamente. Es decir, pues desde si hemos subido una foto, si hemos hecho un comentario, si hemos editado un documento en Google Docs o si hemos subido una foto a Instagram. Es decir, la gente cree que el dato se limita a eso. Sin embargo, los teléfonos móviles, nuestra propia actividad en red, genera un trazo inconsciente, aunque digamos desde un punto de vista contractual al que hemos dado el consentimiento, en donde las máquinas generan una cantidad de información impresionante de nosotros. Geoposicionamiento, los más de 15 sensores que lleva el teléfono te pueden decir en el piso en el que estás, temperatura, estado de ánimo, en fin, una cantidad de datos que tú no querrías dar voluntariamente o no sabes que estás dando. Y a partir de ahí se generan los datos inferidos, todo lo que esas plataformas aprenden de ti y taguean de alguna manera. Si eres una persona de naturaleza depresiva, si tienes determinados gustos o no, determinados pensamientos políticos, cualquier tipo de ideología. Todos esos datos inferidos, toda esa clasificación, tu capacidad de pagar o de no pagar un crédito, tu probabilidad de caer enfermo de una determinada enfermedad, todos esos datos inferidos son algo que estoy muy convencida nadie pretende dar ni nadie espera dar. Pero decías, ¿no?, precisamente hace un momento que aceptamos las condiciones de estos servicios, pero
eso de he leído y acepto las condiciones del servicio no es la gran mentira de Internet. ¿Se puede hablar de un consentimiento informado? Bueno, nuestro sistema legal, el reglamento y la directiva anterior se basaba fundamentalmente en el famoso concepto de consentimiento, porque desde un punto de vista legal es irreprochable. Yo soy adulto, soy mayor de edad, ya es una presunción porque muchos servicios son utilizados por menores de edad, doy mi consentimiento, consiento y me atengo a las consecuencias, que es fundamentalmente lo que quiere decir dar el consentimiento. Estamos viendo muy recientemente que dar el consentimiento a una hipoteca no necesariamente quiere decir que la haya entendido. Lo mismo pasa con las condiciones generales de Internet. En realidad, tú das tu consentimiento, pero prácticamente nadie, según las estadísticas, por no decir nadie, se ha leído las condiciones legales, que por otro lado están redactadas de una manera compleja, de una manera técnica, en un lenguaje abogacil que está pensado para que no lo entienda nada más que otro abogado, y aún así a veces tenemos problemas para comprender lo que quieren decir. ¿Y qué podemos encontrarnos en estas licencias que nadie leemos? Yo me confieso que al final soy otro que hace clic en aceptar y tira para adelante. ¿Qué nos podemos encontrar ahí que si realmente supiéramos que eso estaba en la licencia, nos lo habríamos pensado dos veces? Pues el listado de información que recoge la aplicación. En Datanomics, el libro, recojo buena parte de los datos que Facebook puede recoger en el famoso experimento que hizo el New York Times sobre una noche de mantita, película y pizzas. Y ahí lo que se ve claramente es que cuando se está utilizando Facebook para subir una foto de esa noche de mantita, pues junto con ese dato le está dando 20 o 30 datos más. Si la gente fuera consciente de ese listado de datos, que son muy variados, y de las interacciones que uno tiene con otras páginas al mismo tiempo y de que se está quedando con datos de navegación, etcétera, etcétera, yo creo que se plantearía muy seriamente usar el servicio. Claro, porque luego cuando a veces acusamos a estas empresas, ¿no?, de que están recopilando nuestros datos, que los usan en nuestra contra, suelen defenderse acusando a su vez a los usuarios del mal uso que están haciendo, puesto que después de todo son los usuarios quienes deciden libremente usar un servicio o dispositivo. Nadie está obligado a usar Google, nadie está obligado a usar Facebook. La realidad es que aquí se da una especie de paradoja de la privacidad, ¿no? Afirmamos estar preocupados por nuestra privacidad, pero luego le regalamos nuestros datos con total despreocupación a Facebook, Google y a cualquier compañía. Entonces, esta paradoja, ¿nos puedes explicar en qué consiste y hasta qué punto nos puede afectar? Si me permites, en primer término, me gustaría contestar a este reproche, que es un reproche recurrente, sí, que hacen las grandes tecnológicas extractoras de datos, en cuanto a que los usuarios son perfectamente conscientes, o deberían de serlo, porque ellos lo explican en sus condiciones legales. La realidad es que cuando tú haces adicta a la gente a un determinado producto, cuando haces que esas personas no puedan vivir sin ese producto, pues decir que son libres en la toma de decisiones es tener un cierto cinismo. Pero es que además tampoco haces nada para que esas condiciones legales sean comprensibles. En muchos casos, además, falta mucha información técnica, porque sí, se dice que van a tratar tus datos para mejorar el servicio. No dicen que va a haber 1000 personas escuchando tus conversaciones para mejorar determinado dispositivo. Es decir, que los detalles faltan y, por lo tanto, en muchos casos el consentimiento pues es ilusorio. Es cierto que nosotros no leemos, pero también es cierto que ellos, desde un punto de vista legal, se cubren con esas condiciones sin teniendo al mismo tiempo el recurso de los datos y teniéndonos enganchados al servicio. En cuanto a la paradoja de la privacidad, me gusta mucho Foucault y siempre recomiendo la lectura de Foucault. Y bueno, es sorprendente cómo evoluciona el control humano. Foucault cuenta que pasamos de los castigos físicos horribles a un control social que está basado en las disciplinas, un control que no se ve, que se integra dentro de nosotros mismos y que a partir de ese momento no somos conscientes de que estamos siendo de alguna manera controlados socialmente. Pasa un poco lo mismo con la paradoja de la privacidad. Cuando tú ves que alguien te mira fijamente, sientes su mirada sobre ti. Y al sentir tu mirada sobre ti, primero te resulta molesto y además modifica tu comportamiento, que es un poco lo que pasa con el panóptico de Bentham, ese famoso edificio del siglo XIX, que con un solo vigilante podías ver a todos
a todos los internos a una prisión y además con esa sola mirada controlar su comportamiento. Ahora lo que pasa es que la mirada ha desaparecido. No nos sentimos observados. Creemos que somos completamente libres y que lo que hace ese dispositivo en nuestro bolsillo, esas cámaras de seguridad que están por todas partes, esos sensores que tienen las ciudades que no se ven, todo eso no, al no ser visible es como si no existiese. Como no vemos un efecto inmediato de ese tratamiento de los datos, más allá de una publicidad que en muchos casos tampoco es tan intrusiva porque pones un bloqueador de publicidad, parece que realmente todo esto te está saliendo gratis, que no es para tanto. Por eso es tan complicado hacer que la gente tenga una verdadera sensación de falta de privacidad, porque la percepción es otra muy distinta. Claro, cuando también dicen no ese argumento de, bueno, pues tú eres libre de usar Facebook o no, o eres libre de usar Google o no, realmente tenemos libre albedrío. Quiero decir, una persona puede hoy, una persona normal, prescindir de WhatsApp o del email sin ser un ludita. Bueno, yo debo ser anormal porque ya sabes que soy esa señora que no tiene WhatsApp ni tiene Facebook, ¿no? Bueno, yo primero es que creo que la discusión, esto ya es una discusión ya filosófica sobre el libre albedrío. El libre albedrío es un concepto que está muy bien porque nos permite dotar al ser humano de derechos y obligaciones, de un comportamiento responsable en sociedad y que está basado en la idea de que Dios, si Dios es amor, ¿cómo es posible que ocurran desgracias? Pues las desgracias ocurren porque el hombre es libre de tomar decisiones y esa es la explicación básica del libre albedrío. En realidad, lo que han aprendido las tecnológicas es que la libertad está siempre limitada al menú que te dan. Y esto pasa en la vida también. Uno cree que es libre en su toma de decisiones, pero sus decisiones vienen limitadas por la familia en la que se ha criado, la ciudad en la que ha vivido, el grupo de amigos, lo que ha estudiado, etcétera, etcétera. Determinados componentes ideológicos. Por lo tanto, al final uno puede tener un menú más amplio o menos amplio y lo que tenemos que pretender es que el ser humano tenga cada vez menús más amplios para tomar decisiones, pero lo cierto es que las decisiones se toman de manera muy, muy limitada por el menú que te dan. Las tecnológicas te dan un menú limitado y es un menú emocional. Si tienes menos de 40 años o menos de 30 años y quieres tener una vida social, tienes que tener estas redes. Si no las tienes, no estás y por lo tanto no es que te conviertas en luditas, que te conviertes en un solitario. Bueno, y luego, de todas formas, para los de más de 40 tienes el problema de los grupos de padres de WhatsApp, del colegio, del entrenamiento, del fútbol, del cumpleaños, que no es tan fácil al final. Me parece el infierno, Claro. Me parece el infierno. Yo reconozco que no tengo hijos, pero si los tuviera, mis hijos serían como los niños de la familia Addams, miércoles y... O sea, unos niños absolutamente raros porque ni me gustan los parques de bolas, ni me gustan las celebraciones de cumpleaños y mucho menos me gustan esas especies de grupos en donde creo que murió la inteligencia humana, francamente. Me pasa que yo creo que hay cosas que no tienen marcha atrás, ¿no? Entonces, yo no sé si existen alternativas más seguras que se puedan implantar, porque a mí el hecho de que comprara WhatsApp, Facebook, ya es como que está tachado de la lista, ¿no?, de apps seguras. Que hay alternativas más seguras para el que no quiera renunciar, vamos a decir, a esta comunicación en grupo. Bueno, yo es que sigo utilizando el SMS, que soy soy esa señora antigua que utiliza el SMS, que está cifrado, que mi compañía de Telefónica es española y por lo tanto si tengo un problema con ella lo puedo resolver en la jurisdicción española. Pero bueno, hay gente que utiliza herramientas alternativas, Signal, Telegram, etcétera. La cuestión que creo que es importante aquí es que ya que nos van a vigilar o los americanos o los rusos o los iraníes o los israelitas, por lo menos intentar que esa vigilancia esté repartida, que no está todo en manos de una sola compañía. Aunque al final me temo que la información fluye tanto que no sé hasta qué punto podemos mantener estancas estas áreas, pero si uno tiene que optar una decisión, por lo menos que no sean productos siempre de las mismas compañías para evitar que el perfilado sea tan profundo. Es como el riesgo financiero, diversificar también aquí, ¿no? El riesgo a la privacidad. Es lo mismo, es hacer un análisis de riesgos, cómo de importante una herramienta es para mí, y yo creo que si hacemos un análisis de riesgos realista, nos podríamos quitar un 90% de las herramientas que usamos, porque no son tan importantes.
porque en muchos casos la gente justifica, no es que no me puedo quitar el WhatsApp porque tengo un grupo en el trabajo, no te quitas el WhatsApp porque te tiras todo el día cotilleando en el WhatsApp. En realidad, el 95% del uso que haces del WhatsApp es completamente lúdico o de pérdida de tiempo o improductivo. Lo que pasa es que primero hay que hacer un análisis de riesgos de cómo me compensa a mí esta herramienta para lo que me da, y ahí hay que ser enormemente objetivo. Claro, es muy difícil ser objetivo cuando eres un adicto, porque te han hecho adicto, no porque tú seas una mala persona, y a partir de ahí pues diversificar el riesgo a la medida de lo posible. Uh-huh. Mencionas ahora precisamente este tema de la adicción, ¿no? Y hay quien equipara nuestros smartphones con la palanca de una máquina tragaperras. Entonces, ¿cómo nos manipulan para tenernos permanentemente enganchados al móvil? Bueno, de hecho, el arrastrar para actualizar está basado en todas las técnicas que se utilizan en las palancas de las máquinas tragaperras. En realidad es puro condicionamiento pavloviano. Interesante. Como el perro de la campana, ¿no? El perro de la campana. Somos perritos. Sí, entre otras muchas cosas. Es muy interesante ver la evolución, porque ese sistema que se inventó en 2011 podría haberse retirado ya hace mucho tiempo para actualizar tu timeline de Twitter, para actualizar, descargar tus correos electrónicos. Se podrían hacer de otra manera, pero en realidad se hace así porque es como esperar un premio. Bajas la palanca y esperas que en el siguiente mensaje haya más favoritos, te haya contestado alguien, que en la siguiente bajada de palanca vaya a pasar algo maravilloso en tu vida. Generalmente no es así, porque las recompensas no se dan siempre y además son aleatorias, y ahí es donde está la gracia para mantenerte enganchado. Siempre entras esperando algo. El uso del color no es casual. Si uno pone la pantalla en grises del teléfono móvil, lo consulta un 50% menos o incluso un 80% menos de lo que lo hace en color. Es decir, que todos y cada uno de los detalles están pensados para que pasemos el mayor tiempo posible dentro de una aplicación. Y de hecho parece que tienen bastante éxito porque cada vez vivimos más dentro del móvil, que a veces también me resulta paradójico cuando hay padres que están riñendo a sus hijos, ¿no? Porque pasan todo el día con los videojuegos, pero luego giras la cabeza y te das cuenta que se lo están diciendo mientras están ahí con el Facebook o el WhatsApp, ¿no? Sí, bueno, pasa mucho a padres que se quejan de que sus hijos no leen y ellos no han cogido un libro en su vida. Hay muchas veces que no somos conscientes que una de las funciones que tenemos en la vida es ser ejemplares. Es incomodísimo, es una pesadez, sobre todo ser ejemplar en tu propia casa, pero no puedes exigir a un hijo que no esté enganchado al móvil cuando tú estás contestando continuamente WhatsApps de la familia. Claro, y bueno, y ahora estamos hablando de los móviles, pero cada día estamos rodeados de más dispositivos conectados. Además, tenemos los relojes estos inteligentes, tenemos los televisores inteligentes, en el salón también tenemos estos asistentes de voz, ¿no? Estos altavoces inteligentes, tenemos básculas inteligentes, zapatillas deportivas de Nike inteligentes, lámparas, lectores de libros, los coches. Vivimos en una era de hiperconectividad, ¿no? Todo está conectado. Y entonces esto, ¿qué consecuencias crees que puede tener desde el punto de vista, como hablábamos antes, de un mayor control y de una mayor pérdida de privacidad? Bueno, las consecuencias son brutales y con el 5G, que va a tener prácticamente latencia cero, pues va a ser impresionante. Cuando te sensorizan, ten en consideración además que la IoT no solo está alrededor nuestro, sino que la vestimos y la ingerimos. Ya hay pastillas aprobadas en Estados Unidos para controlar que un enfermo de esquizofrenia se medica, y eso te puede llevar a que en el futuro se exija a un enfermo que se medique, un enfermo crónico, para disminuir el coste de la seguridad social, por ejemplo. Tú imagínate el nivel de intrusión que eso supone. O en una sociedad con problemas de agua o de recursos naturales, que te controlen la sensorización de la ciudad hasta cuántas veces vas al cuarto de baño o si tiras mucho o poco de la cadena. Por lo tanto, estamos en un estado de hipercontrol que deja muy poco espacio a la libertad individual, a esa libertad, a ese libre albedrío limitado e inexistente. Es decir, que me resulta muy preocupante porque en el caso de las industrias privadas lo hacen por eficiencia, y en el caso de las administraciones públicas utilizarán el famoso interés general para justificarlo. Pero llega un momento en que el interés general se convierte en prácticamente un control absoluto del ciudadano. Me resulta preocupante y todavía estamos a tiempo de construir una IoT
que no viva de los datos. El problema es que muchas empresas productivas se plantean la posibilidad, por ejemplo, de regalarte el coche a cambio de los datos que generas con ellos. Es decir, cambiar un modelo productivo en donde hay un elemento físico que te venden para compensar los salarios y los costes de producción, cambiarlo por el modelo de datos. Creo que debemos de parar, reflexionar sobre si queremos este mundo y lo que la tecnología, el problema que genera la tecnología lo soluciona. Estos elementos pueden estar conectados y pueden generar menos datos y pueden borrar los datos que generan. Por lo tanto, es un momento para la reflexión. Claro, aquí habría que reflexionar también, ¿no? Estamos inmersos en una economía de datos, pero ¿quién tiene el control de esos datos? Porque supuestamente los ciudadanos deberían controlar y decidir quién comercia con esos datos en lugar de ser los gigantes tecnológicos. Pero ¿tú crees que llegaremos a haber implantado un auténtico dividendo de los datos con un reparto justo? Ya sabes que yo no creo en la monetización de los datos y si no lo sabías te lo digo ahora, porque creo con Sandel, el premio Príncipe de Asturias, que no todo se puede vender. Creo que hay cosas, como decían los rumanos, las res extra commerci, las cosas que están fuera del comercio de los hombres. Vivimos en una sociedad muy americanizada, en donde en Estados Unidos cualquier cosa es susceptible de ser objeto de comercio. Y tiene una enorme capacidad los estadounidenses para ver lo que se llama de manera positiva oportunidades de negocio, que en realidad es ser capaces de sacar dinero de las cosas más increíbles. Nos ha llevado a pensar, primero, que existe la libertad de que la gente tome decisiones sobre lo que quiere vender o lo que quiere ceder, y también nos ha llevado a esa sensación de que podemos comprar o vender cualquier cosa. Yo creo que cuando compramos o vendemos determinadas cosas, lo que estamos haciendo es cargarnos la dignidad del ser humano que está detrás de esos elementos que estamos vendiendo. No estoy hablando de vender o comprar un coche, estoy hablando de otras cuestiones que están además en el debate político español. Me parece que lo que tenemos que reflexionar sobre si la dignidad que está detrás, es decir, el derecho a mi vida privada, a mi intimidad, que no solo se limita a eso, se limita a mi derecho a la libertad de expresión. Lo estamos viendo en Hong Kong, la posibilidad de manifestarme contra un gobierno con el que estoy en disconformidad, un gobierno que no quiero que me controle y me sancione a posteriori. En la posibilidad de crecer libremente, de que no me juzguen por los scores que saque con 6 años y se determine que a lo mejor no vale la pena gastarse en una educación en mí porque parece que soy un poco torpe. Es decir, el derecho, hay una panoplia de derechos alrededor que son consustanciales a las sociedades modernas, que son consustanciales al contrato social y que me parece que no deben de ser cedidas. Si decimos que los datos pueden ser objeto de pago, encontrarán las entidades en Facebook, Google, encontrarán un precio donde se encuentre la oferta y la demanda, un precio de mis datos en bruto, porque los datos inferidos son suyos y por lo tanto por esos no me van a pagar. Y ese precio será lo suficientemente poco significativo para mí y poco significativo para ellos como para que lo integren en su modelo de negocio y se lo trasladen a sus clientes. No estoy a favor de la monetización de los datos, estoy a favor del control de las entidades que los usan. Y bueno, esperando a que llegue este control, por ejemplo, tenemos, ahora que mencionabas Hong Kong, como el famoso crédito social. Entonces, yo no sé si todos los oyentes están familiarizados. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este concepto que están desarrollando en países asiáticos? Bueno, no sé si han visto un episodio de Black Mirror que se llama Nosedive. El de la chica que sí. El de la chica, el que es todo de color de rosa, en que va buscando likes para todo. Para todo, ¿no? Es una sociedad basada en el like. Si tienes en un ranking de 0 a 5 menos de 4, no te alquilan coches, no te dejan dormir en un hotel, no eres una persona de confianza y ya si estás por debajo de 3 duermes en la calle. Y eres poco menos que un... Y claro, obviamente, pues estás sujeto a que el de enfrente quiera darte un like o no, o que esté de buen humor o de mal humor. Bueno, pues ese sistema, imaginémonos que ese sistema privado lo adquiere el gobierno y a partir de ese momento no tienes derecho a una hipoteca si tienes un score de likes por debajo de 4, no tienes derecho a la sanidad pública, no tienes derecho a una serie de cosas. Pues el sistema chino lo que había ensayado hacer ellos mismos un sistema de control a raíz de los datos que daban los particulares, pero se dieron cuenta que ese sistema ya existía a través de WeChat, Alipay, etcétera, etcétera.
todos los datos que los chinos han ido dando a las empresas de Internet chinas durante todos estos años conforman la capacidad y los scores que sacan esas empresas de ellos, es lo que el gobierno chino está utilizando junto con otros elementos más. De tal manera que si tienes un crédito bajo no puedes viajar en tren o solo puedes viajar en tren en tercera o por debajo, o no puedes ir en avión, o incluso los amigos se alejan de aquellas personas que tienen un score bajo, porque una puntuación baja, porque eso supone que su puntuación baje. Sí, por lo tanto, afecta a tu propio score, te efectivamente, afecta el score de tu red. De tal manera que lo que están haciendo es, en un sistema que no olvidemos, sigue siendo una dictadura, sigue siendo un sistema dictatorial con varias ciudades en donde se practica el comercio libre, es un sistema que antes, pues el sistema chino funcionaba a base de edificios en donde siempre había un delegado del partido que observaba permanentemente a los vecinos para ver si eran afectos al régimen o no. Y volvemos otra vez al panóptico de Betham. En esos casos la gente sabía que les estaban observando y les estaban oyendo y se cuidaban muy mucho de lo que hacían y decían. Ahora los chinos creen que son completamente libres y sin embargo el Estado les sigue vigilando. Y ahora, bueno, pues nosotros llevamos en la muñeca pulseras de actividad que están midiendo nuestras pulsaciones, nuestros pasos, nos están localizando y todo eso lo estamos enviando a empresas sin ningún tipo de preocupación. Vamos en un coche y estamos en todo momento, ¿no?, diciendo a qué velocidad estamos conduciendo, si estamos frenando o no. Cuando agregamos toda esta información, ¿hasta dónde se puede llegar? Lo digo porque a veces cuando hablamos del crédito social chino, hablamos de estas cosas, de nosedive, y parece que es todo películas, parece que son países, pero que son dictatoriales y que nos queda muy lejos. ¿Realmente eso está tan lejos como queremos creer o ya está aquí? Pues mira, te voy a poner un ejemplo que no se ha producido todavía, pero que podría producirse. Mucha gente lleva en su dispositivo móvil una aplicación que se llama Waze, que le permite saber en tiempo real cuáles son las rutas más atascadas de su ciudad, si hay radares o no, etcétera, etcétera. Waze está basado en el hecho de que todos los usuarios de la red utilizan la misma aplicación y son capaces en tiempo real de saber si hay muchos usuarios atascando. Al principio facilitaban esa información voluntariamente y ahora es el propio teléfono el que facilita esa información. Google compró esa aplicación. Este verano la Dirección General de Tráfico ha puesto controles específicos, ha puesto drones a controlar la velocidad. Imaginémonos que la Dirección General de Tráfico llega a un acuerdo con Waze para saber exactamente a qué velocidad va toda la gente que tiene la aplicación instalada y que todo el que quiera conducir en España tenga que llevar Waze instalado. Ya la Dirección General de Tráfico no tendría que poner Guardia Civil a vigilarnos, no tendría que poner drones, no tendría que sacar helicópteros a la calle. Ni radares. Ni radares, y en nombre del interés general, es decir, de un ahorro de costes impresionante y de que se salvan vidas, pues todos llevaríamos dentro de nuestro teléfono una aplicación que en tiempo real diría si nos estamos saltando las normas de tráfico y que nos multaría automáticamente. ¿Cómo lo ves? Pues está a la vuelta de la esquina. Eso ya nos decía, ¿no?, que cuando se sacrifica pequeñas parcelas de privacidad en aras de la seguridad nacional, se termina perdiendo ambas, ¿no? Efectivamente. Y siempre todo es por nuestro bien, ¿no? Igual que esas licencias, cuando cedemos datos a las empresas, nos dicen que es para mejorar el servicio, todo lo que hacen los organismos públicos es para la seguridad ciudadana. Y entonces, una vez que entramos ahí en esa pendiente, ya no hay final, ¿no? De hecho, ahora estamos hablando de datos, ¿no? Porque al final podríamos decir que somos nuestros datos. De hecho, hay la corriente dataísta que literalmente afirma que los seres somos datos. Entonces, ¿cómo crees que está cambiando toda esta mercancía, comercio de datos con nuestro propio concepto de identidad? Digo, pongámonos filosóficos. Hombre, pues yo creo que fundamentalmente lo que refleja el dataísmo, que lo que viene a decir, como dice Harari, es esa nueva corriente pseudo-religiosa que dice que los datos lo explican todo y que todos debemos de rendirnos a la religión de los datos. Lo que nos demuestra es que somos diferentes a como pensamos que somos. Existe, y lo comento en el libro, ese doppelganger, ese doble de nosotros, ese cuadro de Dorian Gray,
en donde que es el que envejece y el que coge todos nuestros vicios, mientras nosotros seguimos postureando en las redes sociales y sonriendo con el filtro Valencia. Lo cierto es que lo que hace el dato es reflejar nuestra propia naturaleza, nuestra propia identidad. Pero, curiosamente, esa identidad real que tienen las empresas no es algo a lo que nosotros tengamos acceso, porque ellos tienen un perfilado de nosotros y nosotros seguimos dentro de nuestros propios sesgos sobre la visión que tenemos de nosotros mismos. Yo creo que cuestiona la identidad y, además, incluso cuestiona desde un punto de vista hasta técnico cómo vamos a poder construir la identidad en el futuro para obligarnos económicamente. A lo mejor ya no va a ser necesario y de hecho, estamos trabajando en ello desde el mundo técnico y desde el mundo legal. Trabajaremos, supongo, en el futuro en donde definamos la identidad de las personas a través de sus atributos de comportamiento o determinados atributos dados. Ya lo hace Facebook. No necesita saber mi nombre para saber quién soy. Por lo tanto, la identidad se irá construyendo alrededor de esta imagen virtual de datos que se tienen de nosotros y alrededor de esa imagen virtual se girará todo el mundo relacional y el mundo de los negocios. Porque ahora que mencionabas, ¿no?, a Yuval Noah Harari, que es el autor de Sapiens, de Homo Deus, él decía que el mayor problema político, legal y filosófico de nuestra época será cómo regular la propiedad de los datos. Entonces aquí, ¿cómo lo ves tú el asunto? ¿A quién pertenecen los datos? ¿Al ciudadano? ¿A las empresas? ¿A los gobiernos que los recopilan? En Europa, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, los datos que nosotros damos o generamos son nuestros, pero los datos inferidos son de las empresas. Y esto hay que decirlo, porque yo, cuando ejerzo los derechos que me reconoce el reglamento, puedo ejercer los derechos sobre los datos que yo he dado voluntaria, involuntariamente, pasivamente, pero lo que no puedo es pedir que me digan qué es lo que han inferido las empresas de mí, porque eso forma parte de la inteligencia de las empresas. Y ahí nos encontramos con un problema, que es que cuando esos datos se usan para tomar decisiones sobre mí, hay una cuestión de motivación de las decisiones que se toman sobre mí basadas en esos datos. Así que nos queda por delante una discusión sobre de quién son los datos. Yo entiendo nuestra legislación hasta un punto determinado dice que son del usuario, que tiene un poder de control sobre esos datos. Y yo creo que tenemos que ampliar esa mirada a todos aquellos datos, incluso los inferidos, que al final del día permiten que alguien tome una decisión de si me van a dar un tratamiento médico o no. Entonces, creo que es suficientemente importante esa decisión que se toma para que yo la pueda cuestionar. Y para poder cuestionarla tengo que saber que existen esos datos, tengo que saber cómo se han llegado a esa toma, cómo se han tratado esos datos y por qué se ha tomado esa decisión. Y ese es el siguiente reto que tenemos por delante. Claro, porque todo el rato hablamos de los datos, ¿no?, del valor que tienen para las empresas, se habla del oro azul. Entonces, ¿qué valor tiene realmente los datos de un individuo, sobre todo cuando se agregan los procedentes de todos sus servicios y dispositivos, para una empresa, pues como pueda ser Facebook, Google, las que solemos asociar más, ¿no?, con esta manipulación de datos? Entonces, ¿cómo se enriquecen a partir de ellos? Lo digo porque a veces hablamos del valor de los datos, pero como solo vemos nuestros datos personales, no entendemos el alcance del valor que pueden tener para una gran empresa, un gigante de estos. Bueno, de hecho, por eso la monetización es una trampa, porque mis datos desagregados valen muy poco. Lo que vale es saber cuántas personas, por ejemplo, si en una determinada, si hay un universo de gente que compra en una determinada tienda y en esa tienda un 85% de la gente que compra impaga sus créditos, a mí lo que me importa es no si una persona compra en una determinada tienda, sino si está comprando en la tienda en donde la gente impaga sus créditos, porque a lo mejor me da una tendencia de que esa persona va a impagar su crédito en el futuro. O me da un porcentaje de impago. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una tienda low cost o por muchos motivos. Ahí, en realidad, la decisión la estoy tomando no por el dato de que una persona entra en una tienda y compra, sino la estoy tomando por el universo de personas que compran en esa tienda y por el comportamiento de esas personas una vez que salen de esa tienda. Por lo tanto, el valor de los datos está en la correlación de universos y luego cómo conecto el universo de una persona con los universos de otras personas fuera de una determinada acción. Como vemos, ahí el valor del dato está en inferir el impago de un mero gesto de entrar a una tienda a comprar. Y
Y claro, en este caso luego se podrían tomar decisiones basadas no en lo que tú haces, sino en lo que hace el grupo, ¿no? Es decir, que como entras en esa tienda donde el 85% no paga, te denegamos un crédito, no seas tú uno de los que no pagues, ¿no? Y este es un caso real, es decir, es un caso detectado en Estados Unidos. Pasa, por ejemplo, con páginas web en Estados Unidos que ofrecen distintos precios a personas dependiendo de factores grupales o de dónde vivas o del código postal o de una serie de cuestiones, no de tu capacidad de compra. Por lo tanto, las decisiones ya no se toman basadas en el pasado de cada individuo, sino que se toman en correlación con el resto de los universos y a partir de ahí lo que hacemos es leer el futuro de las personas, que es lo verdaderamente valioso de todos estos datos. Claro, que en realidad es lo que busca el Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? Que es predecir el comportamiento individual. ¿Y hasta qué punto pueden ser precisas estas predicciones? Esa es la gran cuestión y esa es la gran lucha. Si la decisión se toma con grandes sistemas de tratamiento de datos masivos o con inteligencias artificiales, viene la famosa discusión del sesgo. ¿Hasta qué punto ese sistema está sesgado? Sesgado para tomar una decisión. Sesgado bien porque el dataset, los datos que se utilizan están sesgados, o bien porque el algoritmo está sesgado. Aquí hay una gran discusión siempre con los técnicos que te dicen que los algoritmos es matemática y que las matemáticas nunca están sesgadas. Pero es cierto que en muchos casos la manera en la que tú escribes esa operación matemática te puede llevar a resultados tóxicos. Por lo tanto, por eso es tan importante la transparencia algorítmica, por eso es tan importante saber cómo un sistema toma una decisión. Claro, eso, a ver, todas las empresas siempre nos venden que los algoritmos de IA, de análisis de Big Data, son neutros, son justos, pero eso, ¿podemos creérnoslo o nos estamos enfrentando a matemáticas de destrucción masiva ahí? Bueno, como dice Cathy O'Neil, que me gusta mucho su libro, en realidad esto no es así. Nos venden que la tecnología es neutra porque siempre nos imaginamos la tecnología como un cacharro mecánico de acero que ni siente ni padece, o las inteligencias artificiales como matemáticas, que son operaciones que tendrían que siempre, con un dato dado, siempre daría un resultado determinado. Sí, que ¿no? Como un Excel listo, ¿no? Totalmente, es como algo que no tiene corazón y si no hay corazón parece que desprovisto de emociones, pues toma las decisiones, claro, más objetivas. Pero eso es rigurosamente falso. Es rigurosamente falso porque un sistema puede estar mal programado, simple y llanamente programado de manera perezosa o de manera incompetente, o puede estar programado puede estar programado con la mejor de las intenciones, pero el dataset puede estar sesgado. Es muy interesante, hay muchos ejemplos, pero a mí me gusta especialmente el de la inteligencia artificial diseñada por Amazon para reclutar gente. Y esa inteligencia, al final, solo reclutaba hombres. Y no es porque Amazon o por lo menos ellos dicen, le hubiera dado la orden de que solo reclutara hombres, sino porque cuando tú pones una inteligencia artificial a aprender y le das un dataset, y ese dataset son los últimos 30 años de candidatos viables, y esos candidatos viables siempre han sido hombres blancos de unas determinadas universidades, aunque le quites el dato de sexo a la base de datos, al final te va a elegir siempre a los candidatos que ha entendido que son exitosos conforme a la base de datos que le has dado. Por lo tanto, tú puedes decir que has hecho un parámetro que la matemática es neutra, pero tu dataset no lo es. Claro, el conjunto de datos de entrenamiento ya introducía el sesgo. Y de hecho hay mucha gente que mantiene que es ahí en realidad donde se produce el sesgo. En los datasets que no siguen un sanity adecuado. Lo que pasa que es muy complicado hacerlo porque determinadas informaciones, es decir, lo que se pretende es ir a audiciones ciegas de candidatos, como ocurre, por ejemplo, en las grandes orquestas americanas, desde que ponen desde que no se ve al candidato tocar un instrumento, han entrado muchas más mujeres y muchos más candidatos asiáticos, afroamericanos en estas orquestas, porque hay en la persona que juzga hay un sesgo en cuanto a la calidad, dependiendo de quién tienes delante. Por lo tanto, se pretende que eso sea lo que ocurra con las inteligencias artificiales, pero no va a ser tan sencillo.
Y luego, claro, hablando de entrenar a las inteligencias artificiales, ¿no? Y hablabas de Amazon, a mí me resulta también, ¿no? Como irónico, te compras un altavoz inteligente, lo tienes ahí en mitad del salón, le das tus comandos de voz, pero en realidad lo que estás haciendo es lo estás entrenando. Pues si la repites muchas veces el comando, eso significa que no ha entendido, por lo tanto tiene que mejorar el algoritmo. Según lo que hagas a continuación, sabes si has acertado o no. Cuando visitamos páginas web, estamos ayudando también a la página a mejorar el algoritmo. Pues yo qué sé, los famosos captchas que te dicen señala dónde hay perritos, señala dónde hay tractores, ¿no? O te sacas selfies para ver cuánto te pareces a la Mona Lisa, tal. Entonces, es como que estamos pagando y además estamos entrenando y además estamos ayudando a que mejore el algoritmo. Entonces, hay quien dice que hasta deberían pagarnos a nosotros por usar sus servicios. ¿Tú cómo ves este asunto, Paloma? Bueno, sí, hay toda una corriente sobre incluso del sindicato del dato que me parece muy interesante y tal. Lo que pasa es que me parece, no deberían de pagarnos, deberían de no usarnos y punto pelota. Ya sabes que yo vuelvo a ser esa señora que no tiene WhatsApp. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Ahora se aprobó la directiva de pagos digitales, la segunda, la PSD2, que bueno, tendría que haber entrado en vigor en España el 14 de septiembre, pero que el Banco de España ha hecho una ampliación de tiempo. Y para no extenderme, lo que establece es que en los pagos online, los pagos electrónicos, tiene que haber un doble factor de autenticación. Es decir, que ya no te va a valer con un usuario y una contraseña, sino que vas a tener que tener un doble factor de autenticación, que quiere decir que vas a tener que tener dos factores de los tres básicos, que son lo que eres, lo que tienes o lo que sabes. Uh-huh. Imaginemos que nosotros estamos entrenando inteligencias artificiales con FaceApp o esta nueva que ha salido de los chinos, que te sales en una película, y en esa le estás dando tus datos biométricos de la cara. Esos datos biométricos valen para pagar con la nueva directiva y con cualquier otra directiva. Y son unos datos que si te los hackean una vez, ya no puedes cambiar, no hay marcha atrás. Es decir, una huella digital, depende de los puntos que se recojan, pues puede ser más o menos fiable. Pero si se te recoge una cara con una precisión tal como para poder simular que estás en una película, o con el Apple que te coge hasta 3.000 puntos de la cara, te puedo asegurar que ese elemento se considera suficientemente válido como factor de autenticación para realizar pagos online. Y ahora vamos a comprar online no solo los libros en Amazon, vamos a ser capaces de comprar coches, casas y lo que nos dé la gana sin pasar por una tienda. Así que seamos muy conscientes que no solo estamos entrenando a las máquinas, sino que estamos dando bases de datos a cualquiera para que realicen pagos por nosotros. Claro, y es que mira, a mí me pasa muchas veces cuando yo hablo sobre el tema de privacidad más pues con amigos, es como, exagerado, tal, que no es para tanto, si yo no tengo nada que ocultar. ¿Tú qué opinas de este argumento? Yo no tengo nada que ocultar. Bueno, yo me he escrito un libro solo para contestar al no tengo nada que ocultar. Figúrate, si soy pesada, que me escribí Datanomics para que la gente, cada vez que me dice que no tiene nada que ocultar, le suelto el libro y que se lo lea si tiene paciencia. La realidad es que todos tenemos cosas que ocultar. De hecho, todos ocultamos cosas a la gente de nuestro alrededor. Siempre pongo el ejemplo de por qué esos canales alternativos que tiene la gente en WhatsApp, el canal de amigos y el canal alternativo de amigos para criticar a los amigos del canal oficial de amigos. Es decir, si gente de nuestro entorno supiera lo que decimos de ellos o lo que pensamos o lo que escribimos, sería el final de nuestra vida social, sería el final de los trabajos, de las relaciones, de las relaciones entre socios. Es decir, la gente de verdad tiene cosas que ocultar. Oculta sus estados de ánimo, oculta si está teniendo una mala temporada, si está medicado, y lo oculta. Pero se lo cuenta a Google, porque busca sus enfermedades en Google, porque busca sus síntomas en Google. Es decir, que todos ocultamos cosas. Lo que pasa es que la gente cree que el ocultar se refiere siempre pues, a vicios nefandos o a cosas terribles o a que has asesinado a alguien. Droga, tráfico de armas. Sí, y sexo. Generalmente sexo. Tiene que ver con droga y sexo, con filias sexuales y con drogas. Pero en realidad el día a día nos pasamos haciendo micromentiras, ocultando cosas o obviándolas. Por lo tanto, solo ese conjunto de cosas que obviamos y ocultamos ya sean suficientes para destrozarnos la vida. A partir de ahí se me ocurren muchas situaciones donde la gente tiene muchas más cosas que ocultar de lo que dicen. Y bueno, y luego está el segundo gran argumento con el que también respondes, ¿no?, en tu libro, que es aquello de ¿pero quién va a querer mis datos si yo no soy importante? Claro, siempre me resulta fascinante. O sea, la gente más lista del mundo, con los mejores sueldos del universo,
porque anda que no gana bien la gente que está en Silicon Valley. Que además, bueno, para entrar en Google te hacen unos test que poco más o menos tienes que ser astronauta de la NASA. Toda esa gente trabajando, todo ese dineral que se gasta, el dinero que gasta Google solo en almacenamiento de datos, que gasta 3.000 billones de dólares para guardar nuestros datos. Todo eso lo hacen porque eres muy majete y les has caído fenomenal y porque son una entidad sin ánimo de lucro. Es que no tiene ningún sentido, solo hay que ver que estas entidades viven fundamentalmente del dato, que sus cuentas de resultados no se basan en vender nada a nosotros, sino en vendérselo a otras personas que son sus clientes. Nosotros somos su fuente de ingresos. Somos la mercancía, ¿no? Claro, somos la mercancía. Así que me gustaría que la gente pensara que no se mantiene una empresa del tamaño de Google gratuitamente ni de las inversiones de sus accionistas. Los accionistas esperan beneficios y esperan un retorno de la inversión. Así que si lo hacen serán porque tus datos valen bastante. Eso es lo que suelen decir, ¿no? Que cuando un servicio es gratuito, entonces tú eres la mercancía. Claramente, tú eres el producto. Tú eres el producto que la empresa que te ofrece gratis el servicio está vendiendo a otras empresas, ya sea publicidad Sí, o... tú no eres el cliente nunca. Tú no eres Exacto. el cliente. Y por lo tanto, si tú no eres el cliente, tú no eres importante. Y entonces ya para terminar, Paloma, pues pensando en todas estas personas que bueno, pues que todavía estamos usando ahí nuestros teléfonos móviles diariamente, si pudieras dar un único consejo que tuviera el máximo impacto en salvaguardar nuestra privacidad, ¿tú cuál crees que sería esa acción con el mayor impacto? Pues fíjate, que hagan la siguiente reflexión. Si los datos que das a través de esas aplicaciones o a través de tu teléfono móvil valiesen para pagar, valiesen para que te cargaran cosas en tu cuenta corriente, si lo seguirían dando o no. Porque es muy curioso, cuando le tocas el bolsillo a la gente, se empieza a pensar muy seriamente si le apetece que esos datos acaben sirviendo para que un hacker les abra la cuenta corriente o sobre todo para que en el futuro alguien les cargue algo que en su cuenta corriente. Esa sería la reflexión que yo haría. Piensa que con eso pueden vaciarte la cuenta corriente. Y ahí ya la gente se lo piensa de otra manera. Cuando nos afecta la bolsa, ¿no? Ahí ya lo vemos con otros ojos. Es curioso. La dignidad parece que no es tan importante como el dinero. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma, por toda esta conversación y lo que nos has abierto los ojos sobre cómo está amenazada nuestra privacidad y nuestros datos. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de compartir este rato tan agradable. Y esperamos que nuestros oyentes también empiecen a tomar más en serio este asunto de la privacidad y, por supuesto, yo les animo a que lean el libro Datanomics porque les va a abrir los ojos en muchos aspectos que ahora los vemos despreocupadamente, pero que desde luego después de leer el libro nos va a cambiar nuestra perspectiva. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista.